sé cómo, pero no me cabe duda que ha sobornado al obispo. No se crea que todo esto ha terminado, ¿eh? Puedo comprarle a usted. Rosalía acaba de pronunciar las palabras que nadie esperaba escuchar. No va a entregar a su hija. A nadie. Y con esa frase, todo lo que creíamos saber sobre María, sobre Leonor, sobre el secreto más oscuro que guarda la casa grande, se fractura de golpe. Pero Rosalía no es el único fuego encendido esta noche. Hay una tisana que casi destruye una vida. Hay una boda que avanza mientras el corazón de la novia se detiene. Hay una absolución que huele a trampa. Y hay dos hombres que se miran a los ojos sin pestañear, sabiendo que solo uno de los dos puede quedar en pie. 70 minutos. 5 tramas. Y ninguna sale ilesa. Quedaos hasta el final, porque el capítulo de hoy no termina donde creéis que termina. Empecemos por donde empieza el peligro. Una mesa. Una infusión caliente. Y una mujer embarazada que no tiene ni idea de lo que flota en el líquido que tiene delante. Matilde lleva semanas siendo el blanco más discreto de la casa grande. No el más visible, no el que aparece en los enfrentamientos directos, sino ese tipo de objetivo que se elige precisamente porque no levanta sospechas. Una mujer buena, generosa, sin aristas aparentes, que confía demasiado fácilmente porque todavía no ha aprendido que en este mundo la bondad desarmada es una invitación al daño. La tisana está sobre la mesa. Matilde la deja enfriar antes de tomarla, ese gesto tan cotidiano, tan irrelevante en apariencia, y sin embargo el gesto que cambia todo. Porque mientras ella espera, el obispo llega a hablar con Victoria y con Mercedes. Y ese instante de distracción le abre una ventana a Benigna. Benigna. Hay que quedarse aquí un momento, porque este personaje merece más atención de la que suele recibir. Durante semanas ha cargado con el peso de Victoria como si fuera una losa atada a la espalda. No por complicidad ideológica, no porque comparta su crueldad, sino porque el miedo tiene esa capacidad terrible de convertir a las personas en instrumentos de lo que más odian. Benigna obedecía porque tenía hijos. Porque las amenazas de Victoria no sonaban vacías. Porque en la casa grande, las mujeres que no tienen apellido ni fortuna aprenden muy pronto que el margen entre sobrevivir y hundirse es muy estrecho. Pero hay momentos en la vida de las personas en los que el cálculo del miedo falla. En los que algo más grande que el instinto de protección propia se activa. Y para Benigna, ese momento llega frente a una mujer embarazada que no le desea ningún mal a nadie, ni siquiera a quienes la han herido. Benigna mira a la tisana. Mira a Matilde. Y actúa. El gesto es mínimo. Casi silencioso. Tira la infusión en un florero mientras nadie la observa. No hay discurso, no hay declaración de principios, no hay momento teatral de redención. Solo una decisión tomada en décimas de segundo que salva una vida sin que nadie lo sepa todavía. Cuando Matilde regresa y le confiesa a Benigna que no le desea ningún mal a Victoria, la escena alcanza una dimensión que pocas veces se ve en este tipo de historias. Porque Matilde no sabe lo que acaba de evitarse. No sabe que la mujer que tiene delante acaba de cruzar una línea moral enorme en su nombre. Habla desde una nobleza genuina, casi incómoda en su pureza, y eso hace que Benigna, al escucharla, parezca romperse por dentro de una forma que no muestra hacia afuera. Benigna se dispone entonces a prepararle otra tisana. La misma acción, repetida. Pero esta vez sin las gotas. Y ese detalle, tan aparentemente menor, tiene un peso simbólico enorme, es la misma mano que casi causó el daño la que ahora decide repararlo. No con palabras. Con hechos. Al día siguiente, Benigna va a despedirse de Victoria. Y esta escena es de las más importantes del capítulo, no por su duración sino por lo que condensa. Victoria le pregunta directamente, ¿ya le has dado las gotas a Matilde? Y Benigna responde que no. Que no lo va a hacer. No hay dramatismo excesivo en esa respuesta. No hay lágrimas, no hay temblor ostensible. Hay una firmeza seca,
nacida de alguien que ha llegado al límite de lo que puede soportar sin perder algo fundamental de sí misma. Y cuando añade que si Victoria intenta hacer algo contra sus hijos, o contra el hijo de Matilde, ella lo contará todo, algo cambia en el aire de la escena. Victoria, que construye su poder sobre el miedo ajeno, que domina porque sabe exactamente cuánto duele cada amenaza que formula, se encuentra por primera vez frente a alguien que le devuelve su propio lenguaje. Benigna no la amenaza con fuerza física, no tiene recursos económicos, no tiene aliados. Tiene algo más peligroso, la verdad. Y la disposición a usarla. Esa imagen, la de Victoria momentáneamente desarmada frente a una mujer que el mundo considera menor, es de las más potentes del episodio. La despedida con Matilde llega después. El abrazo entre las dos tiene ese peso de las cosas no dichas. Benigna no puede explicar todo, o tal vez teme que cualquier revelación demasiado directa detone algo que no sabrá contener. Deja una bolsa con monedas. Y una nota. Esa nota es el objeto más importante de esta primera parte. No por lo que dice, sino por lo que no dice. Matilde la encuentra cuando Benigna ya se ha marchado. Y ahí la historia nos instala en una incomodidad muy bien calculada. Tienes la advertencia, pero no tienes el nombre. Sabes que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué ni de quién protegerte. Como espectadores, uno siente esa mezcla de gratitud y desesperación que solo producen las historias bien construidas. Gratitud porque Benigna actuó. Desesperación porque actuó a medias. Quisiéramos gritarle, dilo claro, escribe el nombre, no dejes que Matilde tenga que descifrar esto sola. Pero entendemos también que el miedo no permite siempre la claridad. Que a veces el valor aparece en forma de gesto tembloroso, incompleto, suficiente para plantar una semilla pero no para dar toda la cosecha. Lo que queda después de esta primera parte no es la sensación de que el peligro ha pasado. Es la sensación de que el peligro ha cambiado de forma. La tisana ya no mata. Pero Victoria sigue ahí. Y cuando alguien como Victoria se siente acorralada, rara vez se queda quieta. Matilde respira. Pero la mecha sigue encendida. Hay algo particularmente cruel en recibir una advertencia que no puedes terminar de leer. Eso es exactamente lo que le ocurre a Matilde con la nota de Benigna. No es un mensaje incompleto por accidente. Es incompleto por miedo. Y esa diferencia importa porque obliga a Matilde a interpretar, a rellenar huecos, a construir un mapa del peligro sin tener todas las piezas. La escena en la que Matilde le pregunta a Atanasio qué quiso decir Benigna con esas palabras es de esas que funcionan en silencio. No necesita gritos ni revelaciones explosivas. Le basta con mostrarnos a dos personas intentando descifrar el lenguaje del miedo ajeno. Atanasio no es un personaje que suele ocupar el centro del relato. Pero aquí cumple una función narrativa importante, es la mirada práctica. El que no se deja llevar por la emoción del momento sino que empieza a conectar puntos. Y lo que empieza a ver no le gusta. Porque hay una diferencia enorme, como él parece intuir, entre una nota de despedida y una nota de prevención. La primera habla de lo que fue. La segunda habla de lo que está por venir. Y cuando una mujer como Benigna, que ha vivido durante semanas en el miedo más silencioso, decide marcharse dejando monedas y palabras oscuras, la urgencia de esas palabras vale más que su claridad. Fijémonos en la posición en la que queda Matilde. Su embarazo, que debería ser el centro de la esperanza de todos, se convierte en el centro de la amenaza. Y esto no es un detalle menor en Valle Salvaje. La maternidad en esta historia nunca es solo ternura. Es herencia. Es poder. Es disputa. El hijo de Matilde representa algo que incomoda profundamente a quienes controlan la casa grande, los apellidos, los futuros ajenos. Por eso el peligro no se siente como algo personal y aislado. No es una mujer malvada contra una embarazada inocente. Es una lucha por lo que ese bebé significa dentro de un mundo donde los vínculos de sangre pesan exactamente lo mismo que las alianzas políticas. Y Victoria,
aunque no aparezca físicamente en cada escena de este tramo, está presente como una sombra sobre la mesa, sobre la nota, sobre el embarazo, sobre cada pausa incómoda entre Matilde y Atanasio. Lo más importante que hace esta segunda parte es establecer un cambio de conciencia en Matilde. No dramático. No súbito. Pero real. Antes de la nota, Matilde era una mujer que confiaba. No por ingenuidad irreflexiva, sino porque había elegido conscientemente no dejar que la desconfianza la endureciera. Después de la nota, Matilde empieza a mirar los gestos de otra manera. A preguntarse qué hay detrás de cada gesto amable, de cada infusión ofrecida, de cada atención recibida. Ese pequeño cambio es más peligroso para Victoria que cualquier confrontación directa. Porque una Matilde alerta es una Matilde que empieza a protegerse. La pregunta que flota al final de esta parte es la misma que nos mantendrá en tensión durante el resto del capítulo. Cuando Matilde descubra que la amenaza viene específicamente de Victoria, ¿llegará a tiempo de defenderse? ¿O el daño vendrá antes de que el rompecabezas esté completo? La historia no responde todavía. Solo afila la incertidumbre. Pero conviene detenerse un momento más en Atanasio, porque su papel en este tramo del capítulo dice algo interesante sobre la estructura de apoyo que rodea a Matilde. Atanasio no es un personaje que suele generar grandes momentos dramáticos. No confronta, no impone, no protagoniza escenas de tensión directa. Su función dentro del relato es más discreta y por eso mismo más valiosa, es alguien que está, que escucha, que procesa, que no se deja llevar por el pánico ni por el exceso de confianza. En un mundo lleno de personas que actúan desde sus propios intereses, la presencia de alguien que acompaña sin agenda es un lujo que Matilde necesita más de lo que probablemente sabe. Y cuando Atanasio empieza a unir los puntos de la nota de Benigna, cuando empieza a percibir que la urgencia de esas palabras apunta hacia algo concreto y peligroso, su reacción no es el pánico ni la parálisis. Es la atención. La disposición a tomar en serio lo que otros podrían desestimar como una exageración o un gesto de despedida. Esa capacidad de atención, que parece tan simple, es en realidad una de las cosas más difíciles de mantener en un ambiente donde todos están tan ocupados con sus propias batallas que rara vez tienen energía para ver las de los demás. Atanasio la tiene. Y eso podría marcar la diferencia entre que Matilde llegue a tiempo a entender la amenaza o que la amenaza llegue primero. La escena también nos habla de algo sobre cómo se construye la protección real en este universo. No siempre viene de los más poderosos. No siempre la ofrece quien tiene más recursos. A veces viene de quien presta atención cuando todos los demás están mirando hacia otro lado. De quien toma en serio las palabras que otros descartarían. De quien está dispuesto a alarmar antes de que haya certeza absoluta, porque esperar a la certeza absoluta puede ser exactamente el error que lo cambia todo. Cambiamos de escenario, pero no de tensión. Porque si las dos primeras partes nos hablan de amenazas externas, venenos y advertencias en papel, esta tercera parte nos muestra otra clase de presión. Esa que llega sin aspavientos, disfrazada de ilusión y planes bonitos, pero que termina haciendo que una persona sienta que su vida avanza sin ella. La historia de Peppa y Francisco lleva varios capítulos construyéndose con la delicadeza y la precisión de algo que sabe exactamente dónde quiere explotar. Todavía no ha explotado. Pero esta parte deja muy claro que el momento se acerca. Todo empieza con Amadeo aconsejando a su hijo Francisco que quizá lo más sensato sería frenar un poco los preparativos de la boda. Hay que prestar atención a Amadeo aquí, porque su consejo no nace de la maldad ni del deseo de sabotear nada. Nace de algo más valioso y más raro, la capacidad de observar lo que está pasando sin estar dentro de la emoción que lo nubla todo. Amadeo ve algo que Francisco no quiere ver. O no puede ver. Algo no está bien. La boda avanza con más prisa que alegría. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, suele ser la señal más clara de que algo debajo de la superficie está resistiéndose. Francesco, por su parte, actúa como quien cree que la velocidad puede resolver la inseguridad.
como quien piensa que si cierra el futuro cuanto antes, el presente incierto dejará de doler. Es una reacción completamente humana, pero también completamente equivocada, porque el amor no se fortalece empujando. El amor que necesita una fecha en el calendario para sentirse seguro ya está diciéndonos algo importante sobre su naturaleza. Y Peppa lo siente. Sin tener todavía las palabras exactas para describirlo, lo siente en el cuerpo. La escena en la que se lo confiesa a Martín es de esas que parecen pequeñas y lo dicen todo. Peppa no dice que no quiere casarse. No hace una declaración dramática, no rompe nada, no pronuncia ninguna sentencia. Lo que dice es más sutil, más honesto, más doloroso precisamente por eso. Dice que todo está yendo demasiado rápido, que se siente empujada, que le gustaría tomarse las cosas con más calma, sentir que ella también forma parte de las decisiones que se toman sobre su propia boda. Y ahí uno entiende que el problema de Peppa no es el calendario. Es la ausencia de ilusión compartida. Es casarse dentro de una historia en la que los demás parecen tener más claro lo que ella debe querer que ella misma. Fijémonos en Martín durante esta escena, porque su papel es de una delicadeza que puede engañar fácilmente. Martín no hace nada extraordinario. No declara nada, no pelea, no confronta a Francisco. Solo escucha. Solo entiende. Y eso, para Peppa, ya es demasiado. Porque lo que Martín le ofrece en ese instante es exactamente lo que le falta con Francisco, el espacio para decir lo que realmente siente sin que eso se convierta inmediatamente en un problema que hay que resolver, en una amenaza que hay que contener, en una duda que hay que eliminar cuanto antes. Martín parece captar algo que Francisco no está viendo, que Peppa no necesita que le convenzan de que quiere casarse. Necesita que alguien le dé permiso para no estar segura todavía. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, ya coloca a Martín en un lugar emocional muy peligroso para el futuro de Francisco. Lo más interesante de este triángulo es cómo la serie se niega a simplificarlo. Francesco no es un villano. Es un hombre asustado que impulsa cosas porque teme perderlas. Sus errores son de los que duelen precisamente porque nacen del amor, no de la crueldad. Peppa no es una mujer caprichosa. Es alguien intentando ordenar lo que siente mientras el mundo a su alrededor toma decisiones más rápido de lo que ella puede procesarlas. Y Martín no está tramando nada. Simplemente está haciendo exactamente lo que Peppa necesita en el momento equivocado. O en el momento demasiado correcto, dependiendo de cómo se mire. El final emocional de esta parte no nos deja ante una boda rota. Nos deja ante una grieta. Pequeña, casi invisible desde afuera, pero ahí. Y en Valle Salvaje, las grietas no desaparecen. Crecen. Esperan. Y cuando los personajes menos lo esperan, se convierten en el abismo que les obliga a elegir de una vez por todas. La pregunta que deja flotando esta sección es incómoda y precisa. ¿Peppa quiere casarse o quiere no hacerle daño a Francisco? Porque no es la misma cosa. Y la diferencia entre las dos respuestas podría cambiar el rumbo de muchas cosas. Y aquí os hago una pregunta directamente, ¿creéis que Peppa todavía tiene sentimientos reales por Francisco, o ya está buscando una salida sin saber cómo construirla? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios, porque esta trama está dividiendo opiniones de una forma muy interesante. Si todavía no estáis suscritos al canal, este es el momento. Cada semana analizamos Valle Salvaje con el nivel de detalle que la historia merece. Suscribiros y activad la campanita para no perderos ningún capítulo. Volvemos al centro del poder. Y en ese centro, Victoria. La imagen de Victoria Absoluta tiene algo profundamente inquietante que va más allá de la simple injusticia. Es la demostración de cómo funcionan los sistemas que están construidos para proteger a los que ya tienen poder. No porque sean justos, sino porque el poder sabe exactamente cómo hablarle a las estructuras que lo custodian. El obispo de Burgos reúne a los nobles y a Victoria en la casa grande. Lo que sigue parece una formalidad.
Lo que es en realidad es un veredicto social, moral y político que le devuelve a Victoria algo que parecía perdido para siempre, su lugar dentro del orden establecido. Las actas son entregadas. La justificación es clara, los lugareños daban por muerto a Dámaso, existe una declaración jurada del propio Dámaso reconociendo años de ausencia sin contacto, e incluso Matilde, la misma mujer cuyo embarazo Victoria ha intentado sabotear, aparece como parte del argumento que sostiene su absolución. Esa última pieza es la más brutal de todas. Matilde, la víctima que no sabe que es víctima, funciona sin quererlo como escudo de su propia amenaza. La ironía es tan densa que uno casi puede tocarla. Porque una cosa es la culpa legal. Y otra muy distinta, que no aparece en ningún acta, es la culpa moral. Victoria puede quedar limpia en los papeles. Puede salir favorecida por la misma estructura que la ha juzgado. Pero nosotros sabemos lo que ha planeado. Nosotros sabemos que había en esa tisana. Y ese conocimiento hace que su inocencia oficial suene exactamente a lo que es, una mentira que el sistema ha decidido no investigar demasiado. La conversación entre Victoria y Mercedes es uno de los momentos más ricos del capítulo. Victoria le pregunta por qué no la arrojó a los caballos cuando tuvo la oportunidad. La pregunta lleva dentro veneno y curiosidad genuina a partes iguales. Victoria sabe que Mercedes la odia. Sabe que Mercedes carga con el dolor de la muerte de su hermana Pilara. Sabe que si alguien tenía razones para desear su hundimiento era precisamente ella. Entonces, ¿por qué no? La respuesta de Mercedes no es la que Victoria esperaba. Y tampoco es la que nosotros esperaríamos de alguien que ha pasado tanto tiempo envuelta en el resentimiento. Mercedes no salva a Victoria porque la haya perdonado. No la salva porque haya olvidado a Pilara. La salva porque no está dispuesta a participar en una condena construida desde una doble moral. En un mundo donde los hombres pueden desaparecer durante años, volver cuando les convenga, comprar voluntades y seguir siendo escuchados con respeto, castigar a Victoria únicamente por la confusión de su situación matrimonial habría sido otra forma de violencia. Una diferente, sí. Pero violencia al fin. Y ahí Mercedes gana una dimensión que la eleva por encima de casi todos los demás personajes del episodio. Porque no es una santa. No es una mujer blanda. No ha dejado atrás su odio ni su dolor. Lo que ha hecho es algo mucho más difícil, separar su deseo de venganza de lo que considera justo. Odiar sin convertirse en una copia de aquello que desprecia. Dámaso lee la jugada con su frialdad característica. Le recuerda a Mercedes que en esta partida los únicos que realmente han perdido son don Hernando y José Luis. Que eso era precisamente lo que buscaban. Primero ellos. Después Victoria. Esta frase revela mucho sobre cómo piensa Dámaso. Para él, cada escándalo, cada firma, cada humillación pública es una pieza que se mueve en el tablero. No actúa desde la emoción sino desde el cálculo frío de quien queda en pie cuando el polvo se asienta. Victoria, por su parte, queda en una posición que parece de victoria pero huele a trampa propia. Ha sobrevivido, sí. Ha recuperado margen de maniobra. Pero también queda más expuesta que nunca a las alianzas que la rodean. Dámaso se presenta como aliado, incluso como amante eterno. Pero con Dámaso el amor y la posesión siempre han ocupado el mismo espacio. Mercedes la ha salvado, pero no la ha perdonado. José Luis queda debilitado. Don Hernando queda furioso. Y Matilde, sin saberlo, sigue siendo la amenaza moral que Victoria menos sabe cómo manejar. Lo más inquietante de este tramo no es la absolución de Victoria. Es lo que viene después de ella. Porque Victoria no parece una mujer agradecida por haber sobrevivido. Parece una mujer que ya está pensando en qué hacer con esa supervivencia. Y cuando alguien como ella siente que ha vencido una vez más, puede convencerse de que nada ni nadie puede detenerla. Así queda esta parte, Victoria absuelta en los papeles, Mercedes moralmente reforzada, Dámaso moviendo piezas desde las sombras. Y la casa grande convertida,
una vez más, en un tablero donde nadie gana del todo porque aquí la justicia no trae paz. Solo cambia de manos el miedo. Aquí el capítulo sube otro escalón. Porque si hasta ahora hemos visto el poder manifestarse en notas secretas, infusiones envenenadas, decisiones eclesiásticas y dudas emocionales, en esta quinta parte el poder se sienta frente a frente. Y ese tipo de enfrentamiento tiene una temperatura diferente. Don Hernando hace llamar al obispo para exigirle explicaciones. Fijémonos en ese verbo, exigir. No pedir. No solicitar. Exigir. Esa sola elección de palabra nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo don Hernando entiende su lugar en el mundo. No tolera perder el control. No pregunta para entender sino para imponer. Para él, la autoridad no es solo posición social, es un reflejo condicionado. Está tan acostumbrado a que su nombre pese, a que su voluntad doble la de los demás, que cuando algo se mueve sin su permiso, lo primero que siente no es curiosidad sino rabia. La absolución de Victoria es para él una afrenta. No solo porque favorezca a ella o a Damaso, sino porque demuestra que su influencia tiene límites. Que hay lugares donde su apellido no llega tan lejos como creía. Pero el obispo don Aurelio no se deja aplastar. Y esa escena tiene una elegancia muy particular. El religioso no responde con humildad ni con rendición. Responde con una amenaza perfectamente colocada. Le recuerda a don Hernando que puede contar las extorsiones recibidas en la corte. Que él no es el único consejero ni mucho menos el más influyente. En otras palabras, cuidado, porque tú también tienes techo de cristal. En un mundo lleno de secretos, esa frase vale más que cualquier arma física. Y don Hernando lo sabe. Por eso la escena termina con él en una posición que no le resulta familiar, sin salida inmediata. Después el obispo aconseja a José Luis que firme la disolución de su matrimonio con Victoria. Y aunque este detalle pueda parecer administrativo, es devastador para José Luis. Porque firmar no es solo el fin de un vínculo. Es una derrota pública. Es la confirmación de que otros han tomado las decisiones importantes por él, alrededor de él, sin contar realmente con él. José Luis no pierde solo a Victoria. Pierde autoridad, orgullo y lugar. El enfrentamiento definitivo llega cuando don Hernando va al despacho de Damaso. El aire cambia. Aquí no hay disfraces de cortesía ni procedimientos formales. Aquí hay dos hombres que se conocen lo suficiente como para saber exactamente cuánto daño puede hacerse el uno al otro. Don Hernando acusa a Damaso de haber sobornado al obispo. Damaso no lo niega. No necesita hacerlo. En su universo, comprar voluntades no es un crimen, es una habilidad. Y cuando le dice a don Hernando que no le dan miedo sus amenazas, que puede comprar a cualquiera, incluso a su propia hija, la escena se vuelve brutal de una manera que no tiene nada que ver con la violencia física. Es una violencia moral. Damaso está diciendo que todo tiene precio. Que los vínculos más sagrados, la sangre, lo que don Hernando cree conservar como terreno inviolable, también pueden comprarse. Y eso no es solo una amenaza. Es una declaración de principios. La corrupción, para Damaso, no es un recurso excepcional. Es una filosofía de vida. Compra porque cree que todos se venden. Amenaza porque cree que todos tienen miedo. Ama como si poseer fuera la misma cosa que querer. Gana como si humillar al otro formara parte del premio. Y eso, aunque pueda resultar fascinante como personaje, también produce una especie de rechazo físico. Porque hay algo profundamente podrido en esa seguridad. En esa mirada que reduce cada relación humana a una transacción posible. Don Hernando sale de esa habitación sin haber ganado nada. Damaso queda en su despacho sabiendo exactamente lo que acaba de hacer. Y nosotros quedamos con esa imagen, el poder que se compra y el poder que se hereda, enfrentados en una habitación y ninguno de los dos dispuesto a reconocer que el otro puede destruirlo. Hay una trama en este capítulo que trabaja en voz muy baja.
tan baja que podría pasarse por alto entre tanta confrontación y tanto veneno. Pero que dice algo sobre Valle Salvaje que merece ser dicho en alto. Braulio calla su amor. Y deja que Manuel admire un regalo sin saber de dónde viene. Este silencio no tiene el dramatismo de Benigna plantándose ante Victoria. No tiene la brutalidad del enfrentamiento entre don Hernando y Damaso. Pero tiene algo que los otros momentos del capítulo no tienen, la ternura de alguien que ama sin esperar ser visto. Braulio podría haber dicho que era suyo. Podría haber aprovechado ese momento para colocarse en el centro de algo bueno. Pero no lo hace. Deja que la sorpresa llegue a Manuel sin su nombre encima. Y esa generosidad silenciosa dice más sobre su carácter que cualquier discurso que pudiera pronunciar. Este tipo de amor, el que se expresa en actos sin firma, es de los más difíciles de sostener. Y también de los más dolorosos. Porque no recibe reconocimiento. No genera gratitud directa. No construye ningún tipo de deuda emocional que pueda convertirse en conexión. Braulio lo sabe. Y lo hace de todas formas. En una historia llena de personajes que manipulan, que calculan, que mueven sus piezas con precisión quirúrgica, Braulio representa algo que el resto del elenco ha ido perdiendo por el camino, la capacidad de dar sin necesitar recibir nada a cambio. La pregunta que esta trama deja abierta es la más simple y la más imposible de responder. ¿Cuánto tiempo puede aguantarse amando en silencio antes de que ese silencio empiece a hacer daño también? Y llegamos al corazón del episodio. Al misterio que le da verdadero peso al avance. Al conflicto que, una vez abierto, ya no puede cerrarse sin que algo se rompa de forma irreparable. Rosalía, María y el secreto que Leonor lleva demasiado tiempo intentando esconder. Hay que entender bien lo que está en juego aquí antes de avanzar. Porque ya no hablamos solo de intrigas de palacio, de bodas apresuradas ni de deudas familiares. Hablamos de una niña. De una madre. De una hermana que ha estado protegiendo con mentiras algo que puede ya no poder protegerse más. Y de una verdad que ha crecido tanto en la oscuridad que cuando finalmente salga a la luz, no vendrá sola. Vendrá acompañada de todas las heridas que dejó en el camino. La escena del capítulo anterior ya cargó el ambiente de una manera muy específica. Leonor le aseguraba a Rosalía que no iba a dejar que viera a María. Y esa frase, dicha con esa firmeza, tiene una dureza enorme. Porque para Rosalía, María no es una visita cualquiera. No es una niña ajena. No es un detalle más dentro del caos de la casa grande. Rosalía siente un vínculo profundo con ella. Un derecho emocional que percibe como suyo y que nadie parece dispuesto a reconocerle. Leonor, por su parte, actúa como alguien convencida de que mentir, ocultar y separar es la única forma de evitar algo peor. No parece disfrutar haciendo daño. Parece creer genuinamente que este es el único camino disponible. Y esa es la parte más complicada. Porque en Valle Salvaje los antagonistas más interesantes no son los que actúan desde la maldad pura. Son los que actúan desde una convicción equivocada. Los que han decidido que el daño que causan está justificado por el daño mayor que creen estar evitando. Leonor pertenece a esa categoría. Puede ser protectora. Puede haber tomado decisiones que en su momento parecieron necesarias. Pero también ha demostrado que su forma de proteger consiste muchas veces en controlar la información y decidir por los demás sin darles la oportunidad de elegir. Cuando llegan Bárbara y Luisa, la situación se escapa del terreno privado. Ya no es solo un asunto entre hermanas. Hay testigos. Hay preguntas. Hay una presión que ya no puede seguirse esquivando. Luisa exige saber dónde llevaba Rosalía a la niña. Y deja claro que si Leonor no habla, tendrán que contárselo a Rafael. Esa amenaza cambia el equilibrio de manera radical. Porque una cosa es ocultar algo entre mujeres que intentan gestionar una crisis doméstica a su manera. Y otra muy distinta es que Rafael entre de lleno en la verdad. Rafael, con todo lo que representa dentro de la casa grande.
Rafael, con el poder que tiene para definir qué ocurre con María y con todos los que la rodean. Leonor queda acorralada. Y cuando alguien que ha sostenido una mentira durante tanto tiempo se ve sin salida, siempre pasan una de dos cosas: o confiesa de verdad, o inventa una mentira más grande para ganar tiempo. Con Leonor, esa ambigüedad es parte de lo que mantiene viva la tensión. No sabemos qué versión va a elegir. Podría ser la verdad completa. Podría ser una verdad a medias construida estratégicamente para proteger lo que aún puede proteger. El avance lo deja muy claro: Leonor avisará a Rosalía de que ya no podrá pasar más tiempo con María. Y Rosalía responderá que no va a entregar a su hija a nadie. Esa frase en particular. Porque si Rosalía dice su hija, entonces todo lo que hemos visto durante semanas adquiere una dimensión completamente diferente. Ya no estamos ante una mujer inestable que se ha encariñado demasiado con una niña ajena. Estamos ante una maternidad escondida, negada, quizá arrebatada, quizá protegida bajo una mentira que en algún momento pudo parecer necesaria pero que ahora ya está causando un daño que no puede medirse fácilmente. Leonor le responderá que todo ha cambiado, que con su ayuda o sin ella, Rosalía no podrá volver a ver a María. Esta frase muestra una decisión tomada, no una negociación, no una advertencia, una puerta cerrada. Y uno se pregunta con qué argumento ha convencido Leonor a Bárbara y a Luisa. ¿Ha contado la verdad? ¿O ha vuelto a construir otra explicación que mantiene el secreto un poco más de tiempo? Bárbara irrumpe en la escena de una manera que no esperábamos. Le dice a Rosalía que debería estar agradecida a Leonor por haber ido a buscarla y protegerla. Pero cuando Rosalía responde que ella haría lo mismo por sus hermanos, Bárbara lanza la pregunta que resume todo el conflicto del episodio. ¿Les han mentido todo el rato? ¿De qué te protege? Esta pregunta es magnífica porque rompe el hechizo de los argumentos bien intencionados. Ya no basta con decir lo hice por tu bien. Ahora alguien exige saber qué peligro justifica tanto silencio. ¿De qué protege exactamente Leonor a Rosalía? ¿De Rafael? ¿De la vergüenza de una verdad sobre María? ¿De sí misma? ¿O protege en realidad a la familia de las consecuencias de lo que ellos mismos hicieron? Bárbara se convierte aquí en la voz que hace la pregunta que todos los demás han evitado hacer. Y Rosalía queda atrapada entre dos dolores que no saben cómo convivir. El de perder a María. Y el de descubrir que su propia hermana puede haberle ocultado lo más importante de su vida. Leonor, mientras tanto, queda en esa zona gris que tanto juego da en esta historia. Puede ser culpable y protectora al mismo tiempo. Puede haber mentido por amor. Pero eso no borra el daño. Porque cuando alguien decide ocultar una verdad para evitar un sufrimiento, muchas veces lo único que consigue es retrasar una herida que luego llega multiplicada. Y así termina el avance, María en el centro de una disputa que ya no puede seguir escondida. Rosalía aferrada a una maternidad que nadie parece querer reconocerle. Leonor a punto de descubrir que las mentiras familiares no desaparecen por mantenerse en secreto. Solo esperan el momento exacto para explotar. Hay una lectura transversal de este capítulo que solo se ve cuando damos un paso atrás y miramos el conjunto. Cada trama, cada conflicto, cada momento de tensión en este episodio habla a su manera de lo mismo: el precio de callar. Benigna calló demasiado tiempo y casi se convirtió en cómplice de un asesinato. Cuando finalmente habla, lo hace en un lenguaje de medias palabras que deja a Matilde en una zona de peligro todavía sin nombre. Matilde calla sus sospechas mientras intenta procesarlas. Y ese silencio la mantiene expuesta a una amenaza que ya ha pasado rozándola. Peppa calla sus dudas sobre la boda. Y ese silencio permite que los preparativos avancen más rápido que su corazón, llevándola hacia una vida que todavía no ha elegido con claridad. Braulio calla su amor. Y deja que Manuel disfrute de un regalo sin saber de quién viene, porque revelar la fuente sería revelar demasiado. Leonor calla el secreto de Rosalía.
Y convierte lo que pudo haber sido una protección en una prisión emocional de la que ahora nadie sabe cómo salir sin destrozar algo. Incluso Mercedes, que podría haberse dejado llevar por el odio y haber callado ante la injusticia que favorecía a Victoria, decide no hacerlo. Y esa decisión de no callar, de no permitir que condenen a alguien desde una doble moral aunque esa persona le haya causado el mayor dolor de su vida, es la que la convierte en uno de los personajes más interesantes de este momento de la serie. El episodio funciona porque no presenta conflictos simples. Victoria puede ser víctima de una doble moral y al mismo tiempo una amenaza real para Matilde. Damaso puede parecer el gran ganador del tablero, pero su amor eterno suena más a posesión que a promesa genuina. Enriqueta puede resultar incómoda, pero su reclamo tiene una raíz justa. Y Rosalía, aunque aparezca desbordada, carga con una verdad que merece ser escuchada antes de ser juzgada. Lo que Valle Salvaje está preparando, y esto se siente con más fuerza en este capítulo que en ninguno anterior, es lo que podríamos llamar una caída de máscaras. No necesariamente una gran explosión inmediata. Algo más peligroso. Más lento. Personajes que empiezan a ver lo que antes no querían mirar. Matilde empieza a sospechar. Pepa empieza a dudar. Rafael empieza a considerar. Bárbara empieza a preguntar. Y cuando en una historia todos los personajes empiezan a hacerse preguntas al mismo tiempo, las mentiras ya no tienen dónde esconderse. Los secretos en Valle Salvaje casi siempre nacen para proteger a alguien. Pero terminan protegiendo al poder, al miedo o a la culpa. Y cuando finalmente salen a la luz, no vienen solos. Vienen acompañados de todas las heridas que dejaron en el camino. Y hay un detalle del capítulo que esta lectura transversal nos permite ver con más claridad, la escena del cuidado de la tía. En medio de todo este tablero de estrategias y amenazas, hay alguien que cuida a otra persona. Sin agenda. Sin cálculo visible. Sin que ese cuidado forme parte de ninguna negociación mayor. La imagen de la taza, de la cuchara, de la paciencia que requiere alimentar a alguien que no puede hacerlo por sí misma, tiene una función narrativa muy concreta en un episodio como este. Funciona como ancla. Como recordatorio de que debajo de toda la arquitectura del poder, las alianzas y las traiciones, siguen existiendo gestos humanos simples que no tienen precio ni estrategia. Quien cuida aquí no lo hace porque tenga algo que ganar. Lo hace porque hay alguien que necesita ser cuidado. Y esa sencillez, colocada justo en medio de tanta manipulación, produce un contraste que el capítulo necesita para no volverse completamente sofocante. Es también un recordatorio de lo que está en juego más allá de las intrigas políticas. Porque el mundo de la casa grande puede girar alrededor de apellidos, fortunas y matrimonios convenientes. Pero la vida que se vive dentro de ese mundo, la vida cotidiana de personas que envejecen, que se enferman, que necesitan una mano y una cuchara y una presencia, esa vida no cabe en ningún acta, en ninguna negociación, en ninguna absolución episcopal. Y Valle Salvaje, cuando funciona en su mejor versión, no pierde esa perspectiva. No permite que el drama de Palacio borre por completo la dimensión humana y pequeña de las cosas que importan de verdad. Esa es también, a su manera, una forma de contar el precio del silencio. Porque quien cuida en silencio, quien sostiene sin pedir reconocimiento, quien aparece cuando todos los demás están ocupados jugando sus partidas, también está eligiendo. También está decidiendo qué tipo de persona quiere ser dentro de este mundo. Y esa decisión, aunque nunca aparezca en ningún testamento ni en ninguna alianza matrimonial, es quizá la más importante de todas. Hay personajes que aparecen en los momentos más incómodos. Personajes que la historia necesita no porque sean simpáticos ni porque produzcan ternura, sino porque hacen la pregunta que todos los demás han decidido no formular. Enriqueta es uno de esos personajes. Su presencia en este capítulo puede resultar irritante. Puede generar rechazo instintivo. Puede parecer excesiva, fuera de tono, casi estridente comparada con la contención de otras tramas. Pero conviene fijarse bien en lo que dice,
no solo en cómo lo dice. Porque debajo de esa incomodidad superficial hay una raíz que tiene toda la razón del mundo. Enriqueta exige lo que le corresponde. No lo que desea, no lo que le apetece caprichosamente. Lo que le corresponde dentro de las reglas de este mundo. Y cuando el mundo en el que vives tiene unas reglas que tú no has diseñado pero que se supone que te protegen, y luego resulta que esas mismas reglas se aplican de forma selectiva, la rabia que genera esa injusticia específica tiene una textura muy diferente a la rabia simple. No es capricho. Es traición. Y eso es lo que hace que Enriqueta, aunque resulte incómoda, sea un personaje que merece ser escuchado. No absuelto. No convertido en héroe. Pero escuchado. Su reclamo en este episodio conecta directamente con la trama de Victoria, aunque superficialmente parezcan mundos separados. En ambos casos hay mujeres que han jugado dentro de las reglas que les dieron y que luego descubren que las reglas cambian cuando conviene a otros. Victoria lo descubre en el juicio. Enriqueta lo descubre en cada interacción dentro de la casa grande. La diferencia es que Victoria tiene recursos para resistir. Tiene inteligencia política, tiene alianzas, tiene a Damaso. Enriqueta tiene el reclamo limpio y poco más. Y esa diferencia de recursos, más que cualquier diferencia moral, es lo que determina quién gana y quién pierde en este tipo de conflictos. Lo que la historia hace bien aquí es no presentar la situación de Enriqueta como un simple problema de carácter difícil. La presenta como lo que realmente es, una mujer en una posición estructuralmente precaria que ha aprendido que la única forma de ser escuchada es elevar la voz, porque cuando la bajó no pasó nada. Eso no la convierte en simpática. Pero sí en real. Y en Valle Salvaje, lo real siempre termina siendo más interesante que lo simpático. Hay una escena que el capítulo coloca casi de pasada, pero que en realidad condensa uno de los mecanismos más importantes de este universo narrativo. Las llaves del palacio. Las condiciones. Las monedas que Rafael necesita que el obispo entienda. Esta negociación, que parece un detalle procedimental, es en realidad una demostración perfecta de cómo funciona el poder en Valle Salvaje cuando opera en su nivel más básico. No a través de grandes declaraciones sino de pequeñas transacciones que nadie va a mencionar en ningún acta oficial. El obispo don Aurelio ha demostrado a lo largo del episodio que sabe exactamente en qué juego está. No es un hombre ingenuo. No es un religioso apartado del mundo que solo entiende de teología. Es alguien que ha aprendido a moverse entre dos mundos, el de la fe y el del poder temporal, sin que ninguno de los dos termine de absorberlo del todo. Esa posición intermedia es exactamente lo que lo hace peligroso y útil al mismo tiempo. Cuando se habla de la capilla de la casa grande, de los días y las horas y las condiciones bajo las que puede usarse, lo que se está negociando en realidad no es solo un espacio físico. Se está negociando quién tiene autoridad sobre qué. Quién puede imponer condiciones sobre quién. Y quién necesita permiso de quién para hacer algo dentro de sus propios muros. Esa disputa, aparentemente administrativa, es una disputa de poder simbólico. Y en un mundo donde el símbolo vale tanto como el hecho real, estos detalles importan más de lo que parecen. Rafael quiere que la capilla esté disponible en sus términos. El obispo tiene su propia agenda. Y entre medias hay una serie de intereses, compromisos y deudas que nadie va a mencionar en voz alta pero que todo el mundo en esa habitación conoce perfectamente. Lo interesante es cómo estas negociaciones menores revelan el estado de cada relación de poder. Cada pequeña concesión, cada condición impuesta, cada demora táctica, habla de quien necesita más al otro en este momento. Y en un capítulo lleno de grandes confrontaciones, esta escena más discreta tiene el valor de mostrarnos el funcionamiento cotidiano de un sistema que suele esconder sus mecanismos reales detrás de la ceremonia y el protocolo. Victoria ha sobrevivido. Pero sobrevivir en Valle Salvaje nunca significa estar a salvo. Significa haber ganado tiempo. La relación entre Victoria y Damaso es uno de los enigmas más difíciles de resolver de esta historia. Y no porque sea complicada en su superficie.
Es complicada en su fondo, en la pregunta que plantea sin responder nunca del todo, ¿puede haber amor genuino dentro de una dinámica de poder tan asimétrica? Damaso dice que su amor es eterno. Lo dice con esa convicción absoluta que solo tienen los hombres que nunca han necesitado que nadie más validara sus certezas. Para él, amar a Victoria es un hecho tan indiscutible como respirar. No necesita confirmación. No necesita reciprocidad negociada. Simplemente es así, y punto. Pero hay algo en esa certeza que produce una incomodidad que conviene no ignorar. El amor que no necesita confirmación puede ser la expresión más alta de la confianza. O puede ser la forma más elegante de la posesión. Y con Damaso, siempre hay esa duda de fondo. Cuando dice que su amor es eterno, ¿está hablando de un vínculo compartido, de algo que ambos construyen? ¿O está hablando de algo que él ha decidido que existe, independientemente de lo que Victoria sienta o elija? La diferencia no es menor. Y la serie, inteligentemente, no la resuelve. La deja abierta para que cada espectador la complete con lo que sabe sobre este tipo de relaciones. José Luis, en el otro extremo, queda como el gran perdedor de este episodio. No solo pierde a Victoria en los papeles. Pierde la narrativa que había construido sobre sí mismo. Había una versión de José Luis en la que él era el hombre que recuperaba lo que era suyo, el que imponía sus condiciones, el que no permitía que nada ni nadie lo desplazara. Ese José Luis queda definitivamente archivado en este capítulo. Lo que queda es un hombre que ha tenido que firmar su propia derrota. Que ha visto cómo otros jugaban sus piezas alrededor de él sin pedirle permiso. Y que ahora tiene que decidir qué hacer con esa nueva versión de sí mismo que nadie le preguntó si quería ser. En un capítulo lleno de personajes que actúan, José Luis queda por primera vez en la posición del que reacciona. Y esa inversión de roles dice mucho sobre hacia dónde va su arco narrativo en los capítulos que vienen. Y antes de cerrar este análisis, 3 hipótesis sobre lo que podría venir. Que quede claro, son teorías, no hechos confirmados. Especulaciones construidas a partir de lo que hemos visto, no verdades anticipadas. La historia puede ir por caminos completamente diferentes, y eso es parte de lo que hace que valga la pena seguirla. Primera hipótesis, Rosalía es la madre biológica de María, y Leonor lo sabe desde el principio. La forma en que Leonor controla el acceso de Rosalía a la niña, la urgencia con la que le niega cualquier contacto, la frase de Rosalía diciendo que no va a entregar a su hija, todo apunta a que esta es la verdad central que el relato lleva meses construyendo. Si esto es así, la pregunta no es si saldrá a la luz, sino en qué momento y ante quién. Segunda hipótesis, Damaso tiene un plan específico para controlar la casa grande que todavía no ha revelado completamente. Su comportamiento en este capítulo, la facilidad con la que mueve piezas, la seguridad con la que habla de comprar voluntades, incluyendo las de la propia familia de don Hernando, sugiere que está varios pasos por delante de todos. La absolución de Victoria puede no ser solo un acto de amor. Puede ser la primera jugada visible de algo mucho más grande. Tercera hipótesis, Peppa va a llegar al altar. Pero no en paz. La boda va a producirse antes de que sus dudas encuentren voz propia. Y cuando lo hagan, el daño ya estará hecho. No solo para Francisco. También para Peppa, que podría descubrir demasiado tarde que callar una duda a tiempo puede costar mucho más que el dolor de pronunciarla. ¿Con cuál de estas 3 hipótesis os quedáis? ¿Creéis que Rosalía es realmente la madre de María? ¿Pensáis que Damaso tiene un plan mayor entre manos? ¿O creéis que Peppa encontrará el valor de parar la boda antes de que sea demasiado tarde? Cada una de estas hipótesis abre un camino narrativo completamente diferente. Si Rosalía es la madre de María, el impacto no se limita a ella y a Leonor. Afecta a Rafael, a la posición de María dentro de la casa grande, a toda la arquitectura de secretos que se ha ido construyendo alrededor de esa niña.
Si Damaso tiene un plan mayor, entonces todo lo que hemos visto hasta ahora, incluida la absolución de Victoria, podría ser solo el primer movimiento de una partida mucho más larga y más peligrosa. Y si Peppa no para la boda a tiempo, las consecuencias no son solo para ella. Francisco, Martín, la familia, todos quedan afectados por una decisión tomada desde la presión en lugar de desde la elección. Lo que hace grande a Valle Salvaje en sus mejores momentos es precisamente esto, que sus conflictos no son simples. Que sus personajes no son completamente buenos ni completamente malos. Que las decisiones que toman tienen consecuencias que se ramifican en todas las direcciones. Y que incluso cuando creemos saber hacia dónde va la historia, algo ocurre que nos recuerda que este universo siempre tiene una vuelta más que no habíamos calculado. Contádmelo en los comentarios. Y si este análisis os ha resultado útil, compartidlo con alguien que también siga Valle Salvaje. Nos vemos en el próximo capítulo.